Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, porque ustedes, como yo, vamos a tener la satisfacción de escuchar al maestro, al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, a un distinguido jurista, notario público, el maestro Ángel Gilberto Adame López, a quien tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida, sobre todo por esto que ustedes deben saber. Cierra la notaría, nos dedica 4 o 5 horas, prepara lo que nos va a decir y siempre dice presente para transmitirnos sus conocimientos que son tan importantes y hoy en estas materias de qué pasa con la familia cuando no se otorga un testamento o cuando los bienes se van a repartir por disposición de la ley. Maestro, bienvenido, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por darnos esos conocimientos y sobre todo, como bien lo sabes, nuestra principal preocupación es transmitir esto a las personas que no poseen la ciencia del derecho. Por eso, un poco a veces es como coloquial, como una clase, como una charla entre amigos y que siempre con esa atingencia de proyectar esa sabiduría. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, querido doctor. Siempre, como siempre, un placer estar con usted. Gracias, pues como siempre, mis alumnos, como tengo el privilegio de que Ángel Gilberto haya sido, hacen realidad uno de los objetivos de ser maestro. No formar alumnos que te sigan, sino sabios que te superen. Y siempre, cuando solicito su apoyo para esto, están, y hoy, precisamente, le voy a dar la palabra al maestro Ángel Gilberto Adame López, para que nos diga grosso modo, ¿qué es toda esta gran problemática, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, cuando las personas que han acumulado pocos o muchos bienes mueren en un accidente, por ejemplo, o en la apatía de no haber otorgado un testamento, o otorgarlo mal, y que la familia hereda más que bienes, males en problemas, maestro? Muy bien lo dice usted, querido doctor. Se han hecho muchos esfuerzos. Creo que poco a poco, como un esfuerzo como este, va entrando en la cultura mexicana la necesidad de hacer testamento. Porque sí, efectivamente, el que uno no ponga en su catálogo de cosas que tiene que hacer a lo largo de su vida, en el que algún momento tiene que decidir qué va a hacer con lo que con el poco o mucho patrimonio que haya formado en su vida, quién se lo va a quedar, en qué condiciones, en qué reglas, el que uno no lo diga, pues hace entonces, le genera un problema al Estado, porque el Estado entonces, vía el Poder Judicial, vía la aplicación de reglas que marca nuestro Código Civil, se pone a suponer a quién le hubiera querido dejar los bienes. Y no necesariamente es lo que en realidad hubiera pasado en función de las propias circunstancias. Yo le digo por mi experiencia notarial que normalmente ese tipo de procedimientos que le llamamos sucesiones intestamentarias hacen lo que creo que en vida no hubiera querido el que falleció. La familia acaba peleándose. ¿Por qué? Porque uno pensaba que le tocaba más, porque decía, en vida el papá dijo yo quería que la casa fuera para mi hijo, porque aquel no me ayudaba, pero no plasmaron el testamento. Y entonces lo que entiendo que debería hacer, de por sí la muerte de una persona es dolorosa para la familia. A eso le suman las disputas que se generan de inmediato por la cuestión de los bienes, pues me queda claro que nadie está pensando que su familia acabe disgregada por no haber tenido la precaución de tomarse la molestia de ir a una notaría y otorgar un testamento. Esto es muy importante y sobre todo porque en esta expresión tan lisa, llana y clara, ustedes tienen la información para valorar, para sopesar qué va a pasar si la persona fallece y no otorga testamento. Esto nos llevaría también con el maestro Adame a que nos aclare, nos diga, nos enseñe
grosso modo, cuáles son las diferencias elementales de la sucesión testamentaria cuando se otorga la última voluntad en ese testamento público abierto en la Ciudad de México y cuáles de no otorgarlo, es decir, cuando tenemos que entrar a la sucesión ab intestato, legítima o intestamentaria, maestro. Bueno, voy a contestar, dividir su pregunta en dos. Otorgar un testamento en la Ciudad de México hoy es cada vez más fácil, además es muy oportuno el tiempo en que estamos haciendo este programa, porque está por iniciar el famoso septiembre, mes del testamento, un programa que a nivel nacional ha venido impulsando la Secretaría de Gobernación en conjunto con todos los colegios de notarios, que generan un costo beneficiado para otorgar el testamento. Le adelanto que el costo está en 1,600 pesos para toda la República. Y el otorgar el testamento, ya me fui a ese camino, es pues acudir con un notario. No se requiere acreditar títulos de propiedad, no se requiere llevar testigos, basta que uno acuda a cualquier notario, el de su confianza. Hay 250 en el Distrito Federal y en el interior de la República pues somos alrededor de 3,000 notarios. Basta que uno acuda al notario, le diga, plasme, le platica al notario qué es lo que pretende hacer con sus bienes y firma. En un testamento, es importante decirlo, porque estamos hablando podemos pensar en una familia que tiene 2 hijos, pero también podemos pensar en una persona que decidió no tener hijos, quizá tiene sus padres, hermanos, etcétera, etcétera. Yo en mi testamento puedo dejar como heredero a la persona que yo quiera. En nuestro derecho está plasmado en un principio que le llamamos los abogados de libre testamentifacción. ¿Qué significa eso? Si yo resulta que la persona que más estimo, que más confianza le tuve fue un amigo, una amiga, mi compadre, mi pariente, y quiero dejarle mis bienes o alguna porción de mi testamento, ¿lo puedo hacer? Tengo ese derecho, son mis bienes. Cuando yo falte, estrictamente la persona o las personas que yo designe en mi testamento van a recibir la parte que yo les encargué. Desde el otro punto de vista, cuando uno no cumple o no otorga el testamento, ¿qué pasa entonces? La ley supone, le señalo, es decir, vamos a poner el mismo ejemplo que puse ahorita. El mejor amigo de toda mi vida fue un amigo, un compadre, etcétera, etcétera, y yo siempre tuve en la cabeza que mis bienes iban a ser para él, más que nunca fue para el testamento. Fallezco. De acuerdo con la ley, si no tuve hijos, que son los que van en primer lugar, en segundo lugar se quedarían con mis bienes mis padres. Si no tengo padres, van mis hermanos. Vamos a poner ese ejemplo. Resulta que era un hermano con el que yo no tenía la más mínima relación, estaba yo totalmente peleado y por otro lado estaba el amigo al que yo tenía mucha confianza y quería dejarle mis bienes. Por no haber hecho testamento, quien se va a quedar con todos mis bienes es mi hermano. Obviamente esta persona quizá va a alegar algo, puede que haya un juicio aquí, pero quien se va a quedar con mis bienes es el hermano. Entonces, así como nos cuesta tanto trabajo, yo lo veo en la notaría, querido doctor, la satisfacción que pone la gente cuando hace el acto patrimonial más importante de su vida, que es comprar una casa, firmar las escrituras, etcétera, etcétera, pues también tenemos que pensar el día de mañana quién se va a quedar con esas cosas. Y testar no es morirse, testar es prever un problema, ¿no? Muy bien, es muy buena frase esta del señor notario porque él ha dejado muy claro que de 2 maneras se transmiten los bienes a la familia, por causa de muerte. Es decir, el testamento, como él ya lo señaló, donde usted con toda libertad puede decir a quién le va a dejar sus bienes, en qué condiciones, y su voluntad se tiene que respetar, como regla general. Si usted previó en esa voluntad una serie de circunstancias, 2 albaceas, sucesores sucesivos, legados, otras cuestiones de las que vamos a hablar más adelante, es su voluntad. Esto es muy importante. Y bien lo dijo el señor notario. Usted llega, habla con el notario es el experto, es el verdadero jurista que sabe derecho civil, familiar, fiscal, administrativo, penal. Él tiene que saber todo esto porque es el depositario de nuestra confianza, seamos o no abogados,
porque finalmente él es el experto. Todo esto es una maravilla y se agrega esta cuestión del mes del testamento, donde se reduce el precio, donde el gobierno sacrifica parte de sus entradas, el notario igualmente, para beneficiar a los mexicanos. Poco vale realmente ese testamento en dinero, pero mucho en previsión de problemas para su familia. ¿Qué ocurre si no testó? Olvídese de lo que usted haya hecho, porque acuérdese que la ley ordena, no discute. Y dado que el derecho sucesorio es de orden público e interés social, y se imponen las normas, se llama legítima porque es la ley la que dice van a heredar tales o cuales parientes. Bien decía también el señor notario que ahora con esta libertad para testar, a raíz del Código Civil de 1884, porque todavía en el de 1870 teníamos la testamentifacción forzosa. Y casi como un dato cultural vale la pena señalar que todavía en el nuevo Código Civil de Argentina, de 4.500 artículos que recientemente entró en vigor, siguen manteniendo lo que le llaman la legítima. En España es lo mismo también. Y en España. En España sí es. Que eso, bueno, ¿por qué no nos ilustras en ese sentido para saber? Porque, bueno, ya finalmente se quedó en una palabra, pero es la parte legítima de la herencia que forzosamente se le debe otorgar a quién. Es decir, sí, eso como bien lo dice usted, doctor, qué bueno que recuerda esa historia. Nosotros hace más de 120 y tantos años adoptamos este principio de libertad de testar. En España, si hay una persona que tiene bienes en España y testa en España, de acuerdo con la ley española, en el ejemplo que estaba yo poniendo, si le dejo bienes a una persona que no es familiar, el Estado dirá, no, le puedes dejar esto, pero tal parte que es legítima de tu familia. Partado de la base de que lo que interpretan los legisladores de esos países, que el derecho de testar o la posibilidad de hacer testamento está ligada con el vínculo familiar. Que en principio tú tienes que dejarle familia. Si tú a tu familia la desheredas, a tu hijo, a tu esposa, a tus padres, ¿ok? Nosotros Estados vamos a tomar las medidas para que les toquen bienes suficientes. Eso no pasa en México. Aquí en México puedo yo tener un hijo, puedo tener una esposa, salvo cubriendo obligaciones de tipo legal como alimentarias, puedo dejarle mis bienes, perdónenme la expresión, a quien me plazca. Nada me lo impide y se va a cumplir mi voluntad. Siempre traigo a colación este caso paradigmático, el caso de la actriz María Félix. Ella falleció primero su hijo, fallece y le deja todo, por lo que entendí, le dejó todo el muchacho que le manejaba, el que cuidaba la casa en Polanco, a su secretario. Salieron los hermanos declarando, eso fue un fraude, que pasó el tiempo, ¿quién se quedó con todo? El secretario de María Félix se quedó con todo. Porque la voluntad de ella. Fue la voluntad de ella. Si no hubiera sido así, vamos a aprovechar antes de ir a un corte para cerrar esta parte. Si no hubiera sido así, ¿a quién le hubieran tocado de los bienes? Aunque María Félix hubiera querido dejárselo, se hubiera quedado todo con él, con los hermanos. Bueno, es muy importante. Voy a ir a un corte, pero que le quede muy claro que de dos maneras, cuando una persona muere, transmite sus bienes a sus herederos o a, como dijo el señor notario, a quien él quiera. El testamento. Y si no, el mandato de la ley va a hacer que los bienes vayan a las manos, probablemente, de alguien que usted ni se imaginó ni quería. Porque lo vamos a ver en la siguiente parte, como los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. Y entonces ya entramos en una situación de la sucesión que van a tener los ascendientes, descendientes, los concubinos, hasta llegar, dependiendo de la institución, por ejemplo en Morelos, hereda la Universidad Autónoma de Morelos. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al corriente. Estamos hablando de qué ocurre, cuáles son los fundamentos legales para hablar de la sucesión testamentaria y la legítima. Ya quedó muy claro que en la primera, la voluntad del dueño de los bienes va a ser que estos vayan a las manos de quien él haya decidido. Y en la segunda es la ley. Ahora bien, dentro de eso, maestro Adame, es muy importante que la gente sepa, nuevamente con tu experiencia notarial, de qué se compone la herencia. Es decir, se puede heredar un título, se puede heredar un grado, se puede heredar el estado familiar de casado, se puede heredar algún derecho personal, o que en realidad, ¿qué compone la herencia? Sí, quizá para que quede más claro para nuestro auditorio, querido doctor, vamos a contestarla al revés. Es decir, se pueden heredar todas aquellas cosas de carácter patrimonial, los bienes. ¿A qué me refiero? La casa, el coche, los vestidos, las joyas, cuentas bancarias, con reglas particulares, pero bueno, cuentas bancarias, todo lo que tiene un valor económico, una biblioteca, cuadros, casas, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de cuestiones, como usted las mencionó, que son inherentes a la persona, que se extinguen con la muerte. Eso no entra al haber patrimonial. Pero yo eso lo comento siempre en clases cuando platicamos por qué el legislador nos permite otorgar un testamento y decidir a quién le vamos a dejar los bienes. Si no existiera esta posibilidad de testar, pues yo quizá trabajaría en la vida para lograr pues lo que necesito para vivir yo. Pero al haber esta posibilidad de que yo el día de mañana vele por mi familia, pues le echo ganas, produzco un poco más para tratar de que quizá uno siempre piensa que en la familia, nuestros hijos, pues empiecen en un nivel distinto al que empezamos nosotros. Entonces, esta posibilidad de estar, considero que también genera un poco de mayor producción, lo cual beneficia al país. Entonces, insisto, sí, en principio va a las cuestiones materiales que no hay que dejar. Me decía también por ahí, es que yo cuando toco en mi casa, le decía a una alumna, este tema con mi mamá que tiene que testar, se me enoja, porque dice, ya quieres, que ya me estás pensando que me voy a morir. No, se trata es un trámite que tenemos que cumplir, ser responsables, porque adquirir esa casa, comprar ese coche, para muchas personas en este país no fue fácil, tuvieron que trabajarle muy duro. Y hay que prever las circunstancias, porque sí, algo muy cierto, en el derecho o en la vida tenemos muchas incertidumbres, pero sí, lo cierto es que nos vamos a morir de tarde o temprano. Y son cosas que tenemos que llegar a cumplir. Entonces, contestando a la pregunta, se transmite todo lo que implica o que tenga un valor económico, que sean cuestiones patrimoniales. No van de la mano cuestiones inherentes a las personas, como el votar, como la reputación, como el honor, como cualquier otro tipo de carácter personalísimo. Bueno, con esa aclaración es muy importante que usted en su hogar reflexione que lo que sea patrimonial, como él dijo, conjunto de bienes, derechos, obligaciones, cargas valuables en dinero, susceptibles de apropiación económica, que pueden ser materia de ese testamento. Pero, ¿qué ocurre, maestro Adame, si lo dijiste al principio, pero hay que ratificar, ¿qué ocurre si la persona en este momento que nos está escuchando, como regla, vamos a decir, no es muy positivo, pero como regla, las familias mexicanas casi siempre tenemos un desorden interno en cuanto a que tenemos bienes, pero pues las escrituras no están en orden, los impuestos no están pagados, o en realidad ya es un bien que se recibió de una herencia, pero nunca se hizo un trámite, y entonces esa persona muere y no se lo transmitió el abuelito o el papá, y bueno, pues la familia sigue viviendo en la misma casa, pero un día deciden que poner orden. ¿Hasta dónde la presencia contigo para otorgar un testamento, la persona tiene que acreditar la propiedad de lo que dice, o es suficiente una declaración, o
tú podrías un poco tangencialmente sugerir, y además yo aquí te pediría tu generoso apoyo para la distinguida teleaudiencia de este programa, eh, poner orden en los aspectos jurídicos de testamento, porque bueno, ya damos por hecho, si usted venga, le van a cobrar poco y tal, pero, por ejemplo, este programa lo has escuchado, que ha sido un éxito impresionante, avanza, no tiene una gran publicidad del abogado en tu casa. Claro, una gran idea de las autoridades capitalinas, porque si algo está necesitada nuestra población es de información jurídica. Yo le planteo otro programa también, otro programa. En el Colegio de Notarios del Distrito Federal damos asesoría gratuita todos los martes y jueves. Y le comento, doctor, el 99% de las preguntas que nos hace la gente que llega ahí al colegio son de estas cuestiones sucesorias, ya sea de otorgar un testamento o fíjese que se murió mi familiar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es decir, tenemos que insistir una y otra vez en difundir en esos temas. Bueno, espérame tanto. Vamos a aprovechar esto para que el señor notario, espero que te lo sepas de memoria, nos diga y usted prepárese con un papel y lápiz para que tome nota lo que acaba de decir. Martes y jueves, él va a decir es el horario, la dirección, el teléfono. Ustedes gratuitamente, como antes dije, los verdaderos juristas que saben no solo de una materia, nosotros, pues, los que nos dedicamos al civil o al familiar, tenemos esa limitación, pero ellos necesitan saber de todas las materias porque además también les va en eso su prestigio y a veces hasta su integridad. Entonces, si eres tan amable de repetir, de decirnos, pero agregar también la disposición que puedes tener tú para apoyar a la gente. Claro que sí, doctor. Mire, institucionalmente le digo que el Colegio de Notarios del Distrito Federal, todos los... Ya le van a tener que cambiar el nombre, ¿eh? Así es, porque el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, obviamente, Pues ya el DF no existe ya jurídicamente. se está extinguiendo, está como en liquidación, ¿no? Esperando la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que se encuentra ubicado en la delegación Cuauhtémoc, en la calle de Río Tigre 65, el teléfono no lo tengo a la mano, pero bueno, pues en cualquier página se encuentra. Todos los martes y jueves, alrededor de las 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche, uno habla por teléfono y hace una cita. Atiende gratuitamente cualquier duda de esta naturaleza. Y estamos notarios, no estamos pasantes, etcétera, etcétera, sino somos notarios que gremialmente hemos asumido la ¿Y qué obligación horario es? de 16 horas hasta que se nos va el último que haya tenido cita. Podemos estar hasta las 7, 8 de la noche y estamos atendiendo a la ¿Ustedes gente. los notarios tienen algún rol o van Hay espontáneamente? un rol Ok. entre los 250. Aproximadamente nos toca ir 3 o 4 veces al año a cada uno de Bueno, nosotros. esto es muy importante para usted que nos honra viendo el programa, porque eh, Río Tigre 65, Colonia Cuauhtémoc, de las 4 para empezar en adelante, no hay que hacer una cita previa. Martes y jueves. Martes y jueves, no hay que hacer una cita previa, hay que llegar, tomar un turno y seguramente el notario que les toque con esa gran experiencia, usted plantéele la problemática que tenga. No tiene que ser precisamente de testamento, sino alguna cuestión jurídica que se vincula al testamento o a los bienes que no se sabe finalmente quién es el titular o que se los dejaron hace 30 años y pues ahí siguen viviendo en la casa, pero es un problema grave. Totalmente. Yo le comentaba yo que tengo ya un buen rato dando estas asesorías, la gran mayoría se refieren a cuestiones sucesorias. Entonces, este esfuerzo que hace usted, el que se hace en abogado en tu casa, son indispensables para ir rompiendo, rompiendo este problema que genera, además de los conflictos familiares, el que un inmueble no tenga claro su título de propiedad, hace que las personas el día de mañana no puedan venderlo, no puedan pedir un crédito, porque si no está legal la propiedad, está muerta, literalmente, ¿no? Y a todo tampoco cobra predial el gobierno, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante ubicarnos bien, inclusive políticamente, porque la Ciudad de México se ha caracterizado hace ya más de 15 años por esta preocupación permanente por la gente que menos tiene. Y no es demagogia, es una realidad. Esta ciudad de progreso, con sus proyectos, con sus derechos, con sus normas, y que quienes aquí vivimos precisamente queremos que así siga siendo. Porque las personas que tienen una posición económica estable, sin mayor problema,
bueno, pues tienen con qué pagar un momento dado un abogado o un notario en otras condiciones. Pero usted, que está haciendo un patrimonio, que está en su casa, que no sabe finalmente la seguridad jurídica, use esta prerrogativa que nos ofrece el señor notario Ángel Gilberto Adame López con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, inclusive actualmente presidido por una distinguida jurista, la primera vez que una mujer preside. La primera mujer, como nos está sucediendo, y para bien, querido doctor, que las mujeres están tomando un lugar en el mundo jurídico, y sí, tenemos nuestra primera mujer presidenta del colegio, del Consejo del Colegio de Notarios. De lo que dijo el señor notario, nomás voy a traer a colación una palabra. Las mujeres se están tomando, porque nosotros no se los vamos a dar. Hay que dar la batalla, hay que tomar el lugar, así como esta vez en los años que tiene el Colegio de Notarios, finalmente una mujer, y además una mujer egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, a quien tengo el gusto de conocer, y es una gran jurista, una gente muy preparada que seguramente, en cuanto su agenda se lo permita, tendremos el privilegio de escucharla aquí. Entonces, haga eco de esta oferta para tener esa asesoría jurídica. Como decía yo antes, este programa del doctor en Derecho y en Administración Pública, Manuel Granados Covarrubias, el consejero jurídico de la Ciudad de México, el abogado de la ciudad, ha iniciado esta labor en forma muy importante. Va a los domicilios, tiene un equipo de muchísimos abogados en las horas, sobre todo de sábado y domingo, que es más fácil para no quitarle el tiempo a su actividad normal, donde tocan en las puertas, donde resuelven problemas jurídicos, donde en actos colectivos entregan actas de nacimiento, testamentos, llaman a los señores notarios y ustedes siempre están al pendiente con esto, porque... Y regularización de propiedades también. Es un ejemplo que debería hacerse extensivo a todo el país. Claro. Porque, es decir, tenemos esa necesidad y qué bueno que así sea y que ustedes estén en esa disposición. Y yo creo que esa es la función social del abogado, ¿no? Estar atento para poder asesorar a la gente que tiene escasos recursos y que está ávida de información. Sí, seguramente. Ahora, Gilberto, regresando a lo que estamos, en este caso, esta problemática de los conflictos en la familia cuando no se previó. ¿Hay la posibilidad, en tu experiencia, de que la persona, o la ley así lo permite, otorgue un testamento y dentro de X tiempo, si cambian las circunstancias, la familia, el afecto, que se muera alguien que hubiera él nombrado antes como heredero, ese testamento lo puede cambiar o ya ese se va a quedar para siempre, por ejemplo? Eso es otra muy buena pregunta, doctor. Así como dije que testar no significa morirse, bueno, yo testé hace un buen rato y aquí sigo, entonces no se cumplió la premisa. Testar no significa generar ningún derecho para absolutamente nadie. Vamos a poner un ejemplo concreto. Una persona que no está casada hace su primer testamento y deja como heredera a su madre. Cambian las circunstancias, se casa, tiene hijos. Hay que cambiar su testamento, hay que actualizarlo. Lo actualiza en el sentido de dejar como heredero a su hija y a su esposa. ¿Tiene algún derecho a su señora madre? No, no lo tiene. Y es natural porque durante la vida de las personas nuestras circunstancias van cambiando. Soy contundente. Mientras uno viva, el testamento no genera ningún derecho para nadie. Nadie puede disponer, aunque sepa que en el testamento lo designaron heredero, no puede disponer absolutamente de nada. Solo opera el testamento hasta que el testador fallezca. Eso es contundente, Gilberto, porque, parafraseándote, yo en las clases digo, para que haya fiesta y produzca efectos jurídicos un testamento, ¿qué se necesita? Y los alumnos dicen diferentes cosas, pero la respuesta es muy simple, se necesita un muerto. Así es. Paradójicamente parece que para que haya fiesta testamentaria se requiere un muerto, pero como bien lo dijo el notario, si no muere el testador, no hay forma de que produzca efectos jurídicos. Pero voy a insistir en la hipótesis de que si usted testó y quiere cambiarlo,
¿Qué procedimiento hay que seguir? El mismo que hizo para otorgarlo, acudir a su notario, plantearle las nuevas circunstancias y otorgar uno nuevo, que por esa consecuencia de otorgar el nuevo, deja sin efecto el otro. Así de sencillo. Ahora, él podría decirte a ti como notario, a ver, tengo tal testamento, le quiero corregir algo a este. ¿Se Sí, sí podría se o puede. tiene que ser uno nuevo? Lo ideal es en el nuevo actualizar y traer todo eh, al nuevo documento. Porque se lo comentaba hace rato, tenemos una mala costumbre también en nuestro país de no tener en orden nuestros papeles. Yo lo veo cuando falta una persona, híjole, qué cuentas de bancarias tenía mi papá o si tenía cajas de seguridad, etcétera, etcétera. Sí, claro, se puede. Lo ideal es al otorgar el Nuevo Testamento que todo lo que uno pretenda quede plasmado en un solo documento. Entonces, esta aclaración es fundamental porque nos permite concluir que como por ser el testamento un acto libre, revocable, solemne, en el que usted dispone para después de su muerte lo que quiere que pase con sus bienes, no lo obliga a ese que otorgó mantenerlo para siempre. Ya dijo el señor notario, y aquí hay que ratificar lo que él expresó, ese testamento, si usted otorga otro, por mandato de la ley, salvo prueba en contrario, dice ya el viejo no sirve, pero pudiera darse el caso, porque es la expresión de su voluntad, que usted vaya y otorgue uno nuevo y diga expresamente, la norma del Viejo Testamento donde nombré el legatario a Juan Pérez, esa quiero que se mantenga. Así sería, ¿no? Así es. Entonces tendríamos dos testamentos, Sí, todos documentos. pero son dos Dos testamentos en testamentos, sí, realidad. plasmados en sí. Es una misma voluntad plasmada en dos testamentos. Correcto. Yo creo que también hay que aprovechar para decirles que el testamento, por ser un acto personalísimo, tiene que ser de uno por uno. Qué bueno No que pueden ir los cónyuges y los hermanos y todos en bola y todos vamos a hacer un testamento colectivo. Y eso va de la mano con los tiempos. Otro de los requisitos que le voy a tocar con el tema personalísimo que comenta usted, el testamento debe ser otorgado por una persona capaz. ¿Qué entendemos por capacidad? Que podamos saber dónde estamos y qué queremos hacer. Algo que me pasa en la notaría, algunas anécdotas curiosas que son de que nos enfrentamos al día los notarios. Me avisan en la oficina, señor notario, hay dos personas, una persona mayor que viene con su hija que quieren hacer un testamento. Les digo, pasen a una sala, vamos a platicar. Empieza a hablar la hija. Oiga, venimos aquí porque mi señora madre quiere hacer testamento. Ah, sí, qué bien. Sí, fíjese que ya lo platicamos y me quiere dejar todo a mí. Agarro, saco a la persona, me quedo con la señora de 80, 90 años y le pregunto, a ver señora, platíqueme, ¿qué hace usted aquí? No lo sé, mi hija me dijo que viniera a ver qué había, que venimos a hacer un trámite del registro civil. Pues Engañándola. engañando, porque la persona ya no tiene capacidad. Que usted lo dijo, personalísimo de entrada, sí, la asesoría es con discreción, con secrecía, personal. Dos, la persona, por eso no podemos permitir que se nos vaya pasando el tiempo, porque puede que llegue un momento, va a pasar también, en que por nuestros propios deterioros físicos ya no podamos expresar contundentemente nuestra voluntad, y entonces la sucesión tendría que ser intestamentaria, como lo platicábamos, Alberto. No, pues grave. Y ahí, como dije antes, el notario es la salvaguarda, es la seguridad jurídica, es la honestidad, es la integridad. Por eso, no tantos, muchos quisieran, tienen esa posibilidad que se les otorga por parte del Estado, porque ponemos en sus manos nuestra familia, nuestros bienes, y estamos atenidos a lo que nos digan. E incluso, con todo respeto a los notarios, si ese testamento pudiera tener alguna falla, va a ser imputable al notario, porque él es el experto, y aquí no hay una prueba de salvo en contrario, sino que él es el notario, es el experto, y cualquier problema que hubiere, él va a ser responsable. Por eso es tan importante este cambio de impresiones con quien va a testar, esta posibilidad de confesarse
voy a usar ese término que creo que es muy, muy amplio, como dijo el notario, sacó en ese caso a la señora, a la hija, y se queda en una confesión no religiosa, pero probablemente con más trascendencia, porque dígale la verdad, por qué está ahí, qué quiere, y en realidad si no está de acuerdo en hacer ese testamento así, pues el notario seguramente que no va a aceptar hacer un fraude de esa naturaleza, ¿no? Ningún notario. Ningún notario. Voy a un corte y regresamos con usted en la última parte de esta primera para hacerle una serie de recomendaciones, de sugerencias que el señor notario nos va a hacer favor de transmitirnos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a expresarles algunas conclusiones, recomendaciones dentro de esta temática. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de los graves problemas que representa morir sin hacer testamento y cómo la ley suple la voluntad de usted y ordena qué y a quiénes, qué partes le va a tocar de lo que usted trabajó toda su vida. Mejor teste, hágale caso al señor notario, tome en cuenta lo que hemos dicho, vamos a reiterar y ahora también el domicilio, el número de su notaría, su teléfono, para que ustedes, antes dijimos del Colegio Nacional, el del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, martes y jueves de las 4 horas, de las 16 horas en adelante, para una asesoría jurídica gratuita. También el señor notario nos va a hacer favor de dar un apoyo y le dejo la palabra a él en ese sentido. Sí, claro, mi notaría está ubicada en Montes Urales número 220, en la colonia Lomas de Chapultepec. El teléfono de la oficina es 1100-1630 y ahí estamos también a sus órdenes. Muy bien. Entonces, si usted llama a ese número para una asesoría, el señor notario le dará una cita, apersónese, plantéele su problema. Él lo va a hacer, como siempre, en forma gratuita. Si usted decide que él sea su notario, que él sea el garante del destino de los bienes para después de su muerte, él va a estar ahí y va a estar complacido de hacerlo y darle este tratamiento especial a la distinguida teleaudiencia de este programa de Derecho Familiar. Gracias, Gilberto. Ahora vamos a ver alguna cuestión también importante dentro del testamento, algo que la ley prevé y que es poco comentado, incluso la palabra misma requiere una explicación y que la facultad, por ejemplo, en el programa este que nos acaban de dar, viene hasta con un error de ortografía porque dice comurientes, no dice comurentes. Así es. Entonces, esta expresión de comurentes, llevada a la sucesión legítima y testamentaria, porque seguramente se proyectan las dos, ¿en qué consiste? ¿Qué significa esta palabra? Y las personas que nos oyen, ¿de qué manera deben entenderlo? Bueno, este término jurídico que se utiliza, doctor, o que se menciona, significa que dos personas que pueden transmitirse o heredar una a otra fallecen en el mismo instante, en el mismo supuesto. Ejemplo clásico, resulta que una persona va con su esposa y su hijo en un avión y se cae el avión. Si yo hubiera hecho, o esa persona hubiera hecho testamento señalando que sus herederos serían su esposa y su hijo, una característica esencial de la sucesión, así como usted dijo, para que haya fiesta se requiere un muerto, para que siga la fiesta se requiere un vivo, para que pueda haber transmisión. Es decir, para que pueda, que alguien adquiera de una persona que falleció, el requisito es que esté vivo.
El fenómeno que usted manifiesta genera cuando no puede determinarse que la persona que falleció, la persona que le iba a suceder, estaba viva por lo menos un segundo después que él, se entiende que no se cumplió esta característica y entonces no hay transmisión. ¿Cómo se puede acreditar, por ejemplo, si van en la carretera, chocan y efectivamente en el instante del choque muere una persona y la otra a llevarla al hospital? Ahí no había problema, no se generaría el fenómeno, porque sí médicamente podemos distinguir quién murió primero y quién murió después. Por el acta de función. Por el acta de ejemplo. función que marca las horas. El caso extremo sería el de un accidente de avión, donde pues ahí todo el mundo murió al mismo instante, ¿no? Y en el del accidente en la carretera, si todos mueren, Al mismo tiempo tampoco, ocurre lo sí, mismo. sí, así es. Insisto, creo que esto se ejemplifica muy bien siguiendo, parafraseando también lo que usted dijo, arranca la fiesta con un muerto y sigue con un vivo. A los vivos a lo que sigue, al gozo, ¿no? Pero yo creo que es importante dentro de esta teoría de los comurentes, los que mueren al mismo tiempo, algo que dijo el señor notario que yo no lo había señalado, es que hay ese vínculo, sea jurídico por el testamento o consanguíneo por el parentesco, y que esa pudiera heredar, porque si no hizo el testamento y muere la esposa y el esposo en el mismo accidente y no hubo testamento de ninguna manera, bueno, pues los bienes pasarán en la sucesión legítima a otros Sí, parientes. a otros parientes que cada vez se va alejando el tema. Es decir, puede que eso es importante que lo tenga muy claro nuestro auditorio. Si uno no hace testamento, puede que se queden nuestros bienes personas que a lo mejor ni conocimos, porque solo nos unen vínculos de sangre. De hermanos, sobrinos, para la ley señala hasta parientes colaterales del cuarto grado. Quizá en vida son parientes que yo no tenía ni idea de quiénes eran, pero por no haber hecho testamento, la ley va a señalar, pues son esos. Se van a quedar con esos bienes esas personas. Entonces, en previsión también de esto, volviendo un poco al testamento, la persona que otorga un testamento puede designar en el mismo documento varios herederos que si uno no quiere, si muere, si renuncia, si lo que sea, pueden heredar los otros, o solamente el que otorga el testamento dice fulano, y si no es ese, ya no produce efectos jurídicos. No, doctor, qué bien que también, en el testamento es tan amplia la legislación, creo que la legislación, así como a veces criticamos otras legislaciones que creemos que les falta, en la materia testamentaria, en el Distrito Federal, creo que la tenemos muy bien amarrada y prevé esta figura de la sustitución. Uno puede señalar claramente y prever en el testamento si designo como heredero a tal persona y si él no quiere o no puede porque se murió antes, será este, y si él no puede y no quiere, será este, buscando al máximo prever que fallezca uno y el testamento no se cumpla y no caer en los problemas de la sucesión legítima. Ah, muy bien, bueno, pero además, es otra pregunta, señor notario, hay que usar y abusar de este derecho que nos da él. También podría el testador nombrar, solo por lo que pudiera ocurrir, varios albaceas. Claro, y bueno, no solo puede ser, antes de eso quizá, a ver, una persona tiene 3 hijos, puede decidir perfectamente designar varios herederos, designar a sus 2 hijos por partes iguales, que podría ser. Ok, podría también cambiar las circunstancias, él puede variar no solo las personas, puede variar las porciones. Es decir, por ejemplo, de mis 2 hijos, porque este hijo ya tiene un patrimonio, quiero que este le toque una cuarta parte, a este 3/4 partes. No solo puede designar varios sustitutos, sino también puede variar las porciones en función de las propias circunstancias de cada quien. El albacea, como usted lo señala, doctor, es una persona que hay que designar en el testamento porque es el que se encarga de vigilar que se cumpla cabalmente la voluntad del testador. La designación puede ser personal o puede ser a varias personas. Cuando son varios, que también se puede hacer, entre ellos se tendrán que poner de acuerdo para el camino de las decisiones. Ahora, ¿no será jurídicamente un... Qué bueno que puede el que lo otorgue, pero no será una trampa legal en un momento dado, por tu experiencia, sobre todo en las sucesiones testamentarias, que también hay que señalarlo? Si usted quiere seguir
su juicio testamentario con la notaría del maestro Gilberto Adame lo puede hacer, aunque usted haya otorgado el testamento en cualquier otra notaría. Y también en la sucesión legítima, si no hay menores, si no hay problemas de alimentos, el notario que usted escoja puede hacerle el trámite. Así es, ¿verdad? Así es correcto. Y será, desde el punto de vista económico, más rentable para una persona tramitarlo con un notario o ir a un juzgado No, sin familiar. lugar a dudas, por dos razones. Económica para el patrimonio del personaje, claro que sí, es mucho más rápido. Si una persona, estamos tramitando la persona resulta que los hijos, fallece su padre dejó testamento y los deja a ellos como herederos, hay un bien que es un bien inmueble. Para hablarle, terminar y que el inmueble quede a nombre de los dos hijos, promedio en una notaría, 3 meses más o menos. En un juzgado, como andamos de tiempos, quizá año y medio. Eso es Porque importantísimo. nuestros juzgados están cargados de trabajo. Y tiene la misma fuerza jurídica Es exactamente como lo una mismo. sentencia ejecutoriada. Exactamente lo mismo. No hay forma de decir, no, esto se hizo mal porque se hizo con un notario, etcétera. Es inatacable. Eso es muy importante. Y entonces, como bien decía el maestro Adame, si usted en un momento dado, en un testamento designa varios herederos, varios legatarios, varios albaceas, y les pone condiciones y términos que la ley permite, es un monumento jurídico. Por eso es que decía yo que ustedes tienen que saber, Claro. en serio. Sí, a veces nos llega a la notaría peticiones, me platica alguna persona, me pide, oiga, fíjese que yo quiero dejarle todos mis bienes a mi esposa, pero quiero que quede claro que no puede volverse a casar. Pues tenemos que explicarle que eso no se puede hacer. Esa es nuestra labor como notarios, porque la ley no le impide volverse a casar. Hay gente que lo piensa. O quiero dejarle todo a uno de mis hijos, pero no quiero que disponga nada hasta que tenga 50 años. Entonces le voy a tener que recomendar que constituya un fideicomiso, porque de otra manera no se puede. Es decir, la gente a veces piensa también, y se los digo mucho en las asesorías en la notaría o en el colegio de notarios, que cuando uno decide dejarle ciertos bienes a una persona, pues entiendo que hay un vínculo, un lazo, y uno debe confiar en la otra persona. Y cuando ya se murió, pues ya el propietario es esa persona y podrá hacer con los bienes lo que quiera. Pues parece el nuevo propietario. Yo creo que una conclusión en esta última parte para ustedes que nos honran, permitiéndonos llegar a su hogar, es que frente a una alternativa de esta naturaleza, acudir a un notario. El maestro Adame nos está dando muestras de su conocimiento, de su sabiduría, su experiencia. Es un hombre muy joven, pero mucho más llegó a ser notario. ¿Cuántos años tienes ya de notario? Voy para 21 años, doctor. No, pues ya es evidente que hay experiencia, hay conocimientos, hay actualización, que ese es otro problema importante en los notarios, y los de la Ciudad de México son señeros porque permanentemente están en cursos de actualización, dictando conferencias, escribiendo obras, haciendo una obra social como la que se está realizando con estas asesorías, y que probablemente, como ya lo dijo el maestro Adame, si usted tiene un problema incluso vinculado con los bienes, pero eminentemente de derecho familiar, por ejemplo, 2 o 3 matrimonios que no se ha disuelto ninguno, hijos en 2 o 3 circunstancias diferentes, hijos reconocidos, hijos que no lo sean, y que tiene muchísimos problemas, es como y usted va a tener ese privilegio, de dejar planteado para la semana próxima esta temática tan importante que ahora quiero solamente reiterarle, preparar al maestro Adame para ese segundo programa y darle las gracias por estar con nosotros. Un placer, querido doctor. Muchas gracias. Y a ustedes les recuerdo, pueden ver este programa en el canal judicial, en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión a nivel nacional. Igualmente pueden ver el canal en Google
poniendo Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar para accesar a los más de 270 programas que hemos hecho en estos casi 8 años. Tenemos el privilegio de estar empezando la 8ª temporada, entre otras personalidades, con el notario Gilberto Adame, que está hoy con nosotros. E igualmente usted puede leer en El Sol de México, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana, la más grande y la más importante de América Latina, la columna que escribo los domingos, que se denomina Derecho Familiar. Normalmente en este espacio periodístico damos cuenta de lo que usted puede ver al día siguiente en el canal judicial, programa que se transmite los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y el viernes en algunos otros horarios, y a veces, por el interés que representan los temas, el canal decide hacer una programación más variada, más trascendente, más importante. Y le reitero también que puede hablar al 56 39 22 35 para solicitar la asesoría por teléfono o al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, hacerme saber a quién quiere que traigamos al programa, qué temas quiere que podamos consultar, que podamos resolver, y como siempre, le reitero mi agradecimiento y espero verlos, y también al señor notario, en el próximo programa de Derecho Familiar.